Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a... Dios los bendiga en esta mañana, mis hermanos. Quiero pedirle que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 31. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Padre, te pedimos en esta mañana que tú puedas hablar en nuestras vidas. Señor, ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, permite de que ella pueda obrar de manera en nuestras vidas, conforme a la necesidad de cada persona presente. Aquellos que son salvos, que pueda obrar en sus vidas para edificación. Aquellos que no son salvos, Señor, que pueda obrar en sus vidas para salvación. Señor, oramos por el predicador para que pueda hablar lo que enseña tu palabra, no los deseos de su corazón. Y oramos por tu pueblo para que pueda recibir la palabra como proveniente de ti y no de un hombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? En las últimas semanas hemos estado mirando cómo el autor de Hebreos quiere animar a los hermanos de esta iglesia que estaban pasando por tiempos de dificultad. Muchos de ellos habían venido del judaísmo
estaban sufriendo la persecución del imperio romano. Eran rechazados por sus familiares, amigos, y muchos de ellos su corazón o su fe comenzó a flaquear. Por eso el autor, a través de esta carta y este capítulo en particular, nos está mostrando la forma en que se debe vivir la fe verdadera. Y para ello usó pasajes del Antiguo Testamento. Miramos Génesis, hemos mirado Éxodo, y ahora estamos enfocados en lo que él nos quiere decir a través del libro de Josué. Quizás la semana pasada miramos el ejemplo de Josué e Israel cuando conquistaron a Jericó, en Hebreos 11:30, donde dijo que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Vimos que aunque la estrategia parecía un poco extraña, el efecto de que los muros cayeron fue en consecuencia de la obediencia del pueblo de Dios. No cayeron ni porque gritaron ni porque caminaron, sino porque el pueblo de Dios o el pueblo de Israel dependió de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Hoy el autor, cuando llegamos al versículo 31, nos sorprende con un ejemplo inesperado, si lo podemos llamar de esa manera. Porque después de que nos presenta grandes líderes del pueblo, la semana pasada hablamos de Josué y todo el pueblo de Israel, ahora trae a colación una mujer cananea. Una mujer de baja reputación, la Biblia la describe como una ramera, que quizás para la sociedad no era vista de buenos ojos o de buena manera, pero lo que resulta de ella, o que va a enfatizar el autor, no es su pasado ni la profesión que tenía, sino su fe. Dice el versículo una vez más: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que el punto principal del autor es que esta mujer fue salva. Y no fue salva por ser buena, sino que fue salva porque creyó en el Dios verdadero. Y por la fe nos dice que ella no murió como si murieron, ¿quiénes? ¿Qué dice el pasaje? Los desobedientes. Ahora, para entender esta historia, pues tenemos que irnos un poco al libro de Josué. Para algunos de ustedes quizás es la primera vez leer esta historia, otros quizás ya la conocen un poco más. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a ir tocando versículos importantes a medida que vamos leyendo. Pero yo le hago una sinopsis o un resumen rápido de este capítulo. Josué está liderando el pueblo de Israel. Están a punto de cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Dios les había prometido que se los iba a entregar, como lo dijo a sus antepasados. Y en el capítulo 1, versículos 7 y 9, que mencionamos un poco la semana pasada, Dios le da la estrategia a Josué. Le dice: Josué, solamente esfuérzate. Josué, sé muy valiente. Josué, cuida de hacer conforme a toda la ley. O sea, no en una parte, sino a toda la ley. Luego le dice el versículo 9, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces Josué envía 2 espías a reconocer la tierra. Específicamente los envía a Jericó, la primera ciudad que ellos tienen que conquistar. Esos hombres llegan a una casa donde podían ser recibidos sin que nadie se preocupara por ellos. ¿Por qué? Bueno, porque iban a la casa de una mujer de baja reputación, una mujer que al llegar a esa casa iba a pasar desapercibido porque simplemente son unos extranjeros más que vienen a hacer lo que tienen que hacer. O sea, no iba a llamar mucho la atención que llegaran los 2 espías a esa casa. Pero por alguna razón,
alguien parece ser que sí se dio cuenta y le avisa al rey de Jericó que había unos extranjeros, unos israelitas que habían venido y que estaban en la casa de esta mujer y que venían, pues no venían, venían con malas intenciones. En lugar de entregarlos cuando la mujer es confrontada, dice la palabra que esta mujer los esconde en su casa, engaña a los soldados que habían venido a buscarlos y le dice que los hombres sí habían venido, pero estos hombres pues ya se fueron. Pero en realidad estaban escondidos en la parte de la azotea, llamémoslo así en nuestros términos, de la casa de ella. Y aquí viene, digamos, el corazón de esta historia, porque ella sube a estos hombres, los esconde y da una declaración tremenda de fe. Eso sí quiero que la lea, desde el versículo 9 hasta el versículo 11 del capítulo 2. Yo lo voy a resumir, pero ella dice lo siguiente, está la declaración de fe tremenda en la vida de esta mujer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esa es la declaración de ella. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira lo que dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es la tremenda declaración de fe de esta mujer. Yo sé que Dios ya le dio esta tierra y no solo eso. Mira la declaración. Yo sé que Jehová vuestro Dios, recuerde que ella era una pagana, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella había escuchado por alguna razón, quizás los comentarios, de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había derrotado a otros reyes. Y en lugar de resistirse como el resto del pueblo que se estaban resistiendo, en ella, en esta declaración, vemos que esta fue una mujer que creyó. Por eso, esta mujer les pide misericordia y les ruega, mire, vea, cuando Dios les entregue esta ciudad, por favor, no destruyan a mi familia. Que a ellos no les pase nada. Ella hace un pacto con ellos. Los espías le dicen, mire, si usted guarda silencio y no nos dice nada, y no dice nada, no nos delata, vamos a dar una protección cuando el juicio venga. Esta es la historia a grandes rasgos de lo que está pasando allí. Bueno, ellos le dan un cordel y dice, vean, amarra este cordal, ahorita lo voy a mencionar. Cuando nosotros llegamos vamos a ver el cordón rojo ahí y no va a pasar nada a todo el que esté en su casa. Una mujer con un pasado oscuro, pero con una fe verdadera. No era parte del pueblo de Dios, pero creyó. No era una mujer religiosa, pero temió a Dios y confió en el poder de Dios. Ahora, el autor, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Que la verdadera fe no es exclusiva de líderes o de los que tienen buena reputación o de los que crecieron en una familia religiosa, si me permite llamarlo de esa manera. La verdadera fe puede surgir incluso en el lugar más inesperado, en una persona menos improbable. ¿Quién iba a pensar que esta mujer iba a tener fe? Y como vamos a mirar, no solamente creyó, sino que actuó. Se vio la evidencia de su fe. Aquí vamos a mirar algunas características en la fe de esta mujer. Y la primera característica de la verdadera fe que el autor quiere que notemos en la vida de Rahab es que la fe auténtica cree. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo llegó esta mujer a conocer sobre el Dios de Israel? Bueno,
la verdad es que la Biblia no nos dice, la Biblia no da detalles de cómo llegó a conocerlo. No sabemos exactamente cómo le llegó esa información, pero lo que sí sabemos es que ella escuchó lo que Dios estaba haciendo a través de su pueblo y lo único que hizo fue creer. Y esto es lo importante, porque ella no era israelita. Ella no creció escuchando la ley de Moisés. Ella no conocía los mandamientos de Dios. Ella no estuvo en el desierto con ellos viendo la mano poderosa de Dios, defendiéndolos o cuidándolos. Ella no vio las maravillas de Dios con sus propios ojos, simplemente escuchó. Era parte de un pueblo pagano. Además, añadimos algo más, era una ramera, alguien que era marginado por la sociedad, alejada completamente de Dios. Sin embargo, aunque sabía poco, escúcheme lo que voy a decir. Aunque sabía poco, lo poco que había escuchado acerca de Dios, lo creyó. Se lo digo una vez más. Aunque era una pagana, aunque sabía poco sobre Dios, lo poco que escuchó sobre Dios, lo creyó. Y no rechazó a Dios como el resto de su pueblo. Ella tomó muy en serio lo poco que había escuchado de Dios. Y eso es lo que declara en el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 2, Josué capítulo 2, versículo 9, ahorita vamos a estar allí. Ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, lo sé. Hermano, esto no es una frase vacía. Esta es una frase que está llena de una convicción profunda. Yo sé que el Dios de ustedes les ha entregado esta ciudad. Hermano, y nota interesante que ella no usa el nombre de Dios, se refiere a él como Jehová, el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Esto nos muestra de que ella no está hablando de cualquier dios, alguno de los dioses paganos que ella creía. No, está hablando, o que ella en su pasado creía. Está hablando del Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Lo poco que, yo quiero que se le quede eso en la cabeza el día de hoy, lo poco que conocía de Dios fue suficiente para que creyera. ¿Tenía toda la información? No. ¿Tenía trasfondo religioso? No. O trasfondo cristiano, religioso sí, que tenía su religión falsa. No. Pero su corazón se abrió verdaderamente y creyó. A diferencia del resto de toda la ciudad, ellos cerraron sus oídos y estaban más bien preparados para pelear contra el pueblo de Israel. Ahora, dentro de este punto, la fe cree, podemos encontrar algunas enseñanzas, si me permite. Y la primera enseñanza que podemos encontrar ahí es que la verdadera fe no necesita saberlo todo, pero sí necesita creer lo que Dios ha revelado. A veces queremos saber todos los detalles. No, hermano, no necesitamos saber todos los detalles, sino que necesitamos saber que lo poco que Él ha revelado, necesitamos creerlo. Entonces la gente a veces nos ponemos a hacer una cantidad de preguntas porque queremos saber hasta lo más mínimo detalle. Dios no quiere que sepas el más mínimo detalle. Si Dios hubiera querido que tú y yo supiéramos el más mínimo detalle, lo hubiera revelado. Dios lo que quiere es que lo poco que ya te he revelado, créalo. La fe escucha lo que Dios se ha dicho y la fe responde, sí Señor, yo te creo, sí Señor, lo voy a hacer. Eso fue lo que vemos en Rabá. Lo segundo que vemos en esta mujer, en esta fe que cree, es que ella entendía que el Dios de Israel, Jehová, no solo estaba guiando a su pueblo hacia la tierra prometida para bendecirlos, sino para hacer justicia. Ella había entendido que lo que estaba ocurriendo
no era simplemente una conquista política o una expansión de territorio. Rabá entendió de que lo que Dios estaba haciendo era para un propósito más grande, traer juicio sobre las naciones judías que vivían en esa tierra, incluyendo Jericó, donde ella vivía. Esto es lo que Dios le había dicho exactamente a Abraham hace más de 400 años, que les entregaría esa tierra. Génesis 15, 16. Dice, y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado aún el colmo de la maldad del amorreo. En otras palabras, Dios le dio tiempo para que se arrepintieran. 4 siglos para que se arrepintieran. ¿Se arrepintieron? No. Hermano, la fe verdadera no solo cree en el amor de Dios, también cree en su justicia. Dios no solo salva, Dios también es justicia. La gente dice, es que si Dios es amor, ¿por qué? No, Él es amor, pero también es justo. Es la misma padre, es como los padres. Los padres amamos a los hijos, claro que sí, pero si su hijo se comporta bien, porque lo amo no le digo nada. No sé, usted me dirá. Aunque bueno, todos los que somos hijos en algún momento de nuestra vida hemos pensado eso. Si mi papá y mi mamá me amaran, no me dirían nada. Pero cuando uno es padre, uno entiende por qué le decían algo a uno. Tercero, Rahab creyó que Jehová es el Dios todopoderoso. Ella había escuchado todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Supo, por ejemplo, como ya mencionamos, que Dios abrió el Mar Rojo, que los israelitas pasaron en seco. Me imagino que escuchó las plagas, lo que había pasado en Egipto, la victoria que ellos habían tenido sobre otros reyes. Ella las escuchó y creyó. Al punto de que en el versículo 11, allá en Josué capítulo 2, mire lo que ella dice. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. O sea, ella está diciendo lo que dice el pueblo de Israel. Dice, de Jericó. Hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho y ha desmayado nuestro corazón. En otras palabras, cuando supimos que Jehová viene con su pueblo, entendemos que nadie los puede detener. Nos dimos cuenta, estamos perdidos. No hay nada que podemos hacer. Eso implica las palabras de ella. En cuarto lugar, Rahab sintió temor al escuchar estas verdades sobre Jehová. Sintió temor. Y este temor no solo es un miedo por lo que podía pasar, sino que es un temor reverente. Una consecuencia de que ella entiende de que está tratando con el Dios verdadero, santo, justo y poderoso. Por eso en el versículo 9 del capítulo 2 dice lo siguiente: el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y en el versículo 11 añade, nuestro corazón ha desmayado. Ella no quedó indiferente al escuchar lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo. Y escúcheme, era una mujer que era pagana. No había sido expuesta a grandes tiempos de estudio de la ley de Dios. Ni se la repetían todos los días. Era poca información que le estaba llegando. En quinto lugar, otra enseñanza que encontramos aquí es que Rahab reconoció que Jehová es el único Dios soberano. Ella no vio a Dios como un Dios más, como el Dios que ellos adoraban en Jericó.
Ella entendió que todos sus dioses eran falsos y que solamente uno tenía el poder y la autoridad, y era Jehová, Dios de los ejércitos. Versículo 11 en Josué. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, nadie le puede hacer frente. Esto es una tremenda declaración de esta mujer. Una mujer pagana, o yo lo diría, mejor voy a hacer la corrección, una mujer ex pagana ahora que no tenía no le habían predicado tanto la palabra de Dios, ahora estaba confesando que Jehová reinaba sobre todo el universo. No hay otro como Él. En sexto lugar, ella no creyó todo lo que estamos diciendo. Y por último, podemos decir que ella creyó que este Dios era Dios justo, santo y lleno de gracia y misericordia. Porque una cosa es decir, oh, sí, Él es poderoso, de mi frente tengo temor de Él, pero también creyó que ese es un Dios de gracia y misericordia. Rahab sabía que ella era culpable. Ella no se consideraba mejor que los de su ciudad. Entendió que todos los habitantes de Jericó estaban bajo el juicio de Dios, pero al mismo tiempo creyó que Dios podía salvarla si había arrepentimiento en su vida. Y no solo pidió por ella, sino por su familia. Vaya conmigo al versículo 2, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. ¿Sí? Y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es tuyo, suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Esta es la verdadera fe. Una fe que confía plenamente en que Dios puede salvar, incluso cuando la situación parece imposible. Eso no es lo que estudiamos en Romanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, mis amados hermanos y amigos que me escuchan. La fe verdadera no es un sentimiento vago, o no es un sentimiento, no es una creencia en algo ciego, como algunos piensan, no. La fe verdadera es la respuesta a la verdad que Dios ya ha revelado. Estamos aferrados a lo que algo ya Él nos ha revelado. No es algo ahí a la ciega, así yo creo ahí. No. Rahab escuchó sobre Dios, lo reconoció como Dios, creyó en Él y lo hizo de todo corazón. Esto nos lleva a la segunda característica de la fe verdadera en la vida de esta mujer. Y es que la fe no solamente cree, porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. La fe verdadera actúa. Cuando leemos la historia de Rahab, nos damos cuenta de algo importante, y creo yo muy importante. No fue algo que ella sintió por dentro, o la emoción momentánea por lo que estaba pasando. Como dice la gente, es que sentí algo bonito. No. Sino que eso bonito que sintió, si me permite aferrarme ya ahora a eso, se notó en lo que ella hizo. Es decir, que la verdadera fe, mis amados hermanos y amigos, siempre se evidencia por lo que haces, no únicamente por lo que dices.
Y los 2 espías que ella ayudó fueron testigos de lo que estoy diciendo. Vieron su bondad, vieron su valentía. Al hablar con ella entendieron que Rahab no había tomado esta decisión bajo la emoción, sino bajo el entendimiento. Ellos, los espías, entendieron que la decisión que ella estaba tomando era una evidencia de que ella había dejado atrás su vida pasada. Que en ese momento ella ya no era una ramera, sino una ex ramera. Que ya no se, miren lo que voy a decir, que ya no se consideraba parte de Jericó, sino del pueblo de Dios. Había dejado sus dioses, su pueblo, y ahora se había entregado al Dios verdadero. Ahora se identificaba como el pueblo de Dios. Ella cortó los lazos con los de afuera. Esa es la verdadera fe. Corta con el mundo. ¿Seguía en Jericó? Pues sí, ahí estaba. Pero ya Jericó no estaba en su corazón. Porque si Jericó hubiera estado en su corazón, le hubiera dicho: mira, aquí están, mátenlos, ellos son. Después de confesar su fe, ella le pide a los espías que así como ella los protegió porque tuvo misericordia, ahora dice: bueno, pues ahora tengan ustedes misericordia de mí. Ellos aceptan, pero mire lo que le dice en versículo 18 en adelante. Estamos en Josué capítulo 2. Ellos aceptan, pero le dan instrucciones claras de qué es lo que tenía que hacer. Dice versículo 18: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana o rojo a la ventana por la cual no descolgaste. Hermano, tenía que ser ese, no cualquiera, el que ellos le dieron. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Versículo 19. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, nuestra cabeza, si mano le tocare. Esto suena parecido, ¿acuerdas cuando la muerte de los primogénitos? En otras palabras, mujer, si tú quieres salvarte del juicio de Dios, tienes que estar dentro de tu casa, marcada con el cordón rojo. Afuera de esa casa no habrá protección ni para ti ni para nadie de tu familia. Dentro estarás seguros. Ahora bien, Rahab ya había creído. Rahab pudo haber dicho: no, un momentico, vamos a negociar esto. No, usted ve que Rahab acepta. Rahab no cuestiona. No dijo: venga, pero es que yo tengo un cordón aquí más bonito que se puede identificar más. No lo cambió. No cambió nada. No argumentó. No propuso una mejor manera. Porque a veces somos expertos en proponer: bueno, y si lo hacemos de esta manera, Dios, porque la manera de Dios no me gusta. No. Entendió. Mire lo que voy a decir, amado hermano y amigo, entendió que la única forma de salvación es la que Dios propuso. Y creyó. Eso hace la verdadera fe. La verdadera fe obedece. Extraño que me están pidiendo, no importa que sea extraño, la verdadera fe obedece. No busca alternativas. Nosotros somos expertos en buscar el camino más corto para llegar a algún lugar.
Aquí ella no buscó el camino más corto. No negoció con Dios, creyó y actuó. Pastor, ¿y cómo sabe? Bueno, el versículo 21 lo dice. Dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella no esperó hasta mañana, al rato que no sé qué, no dijo, mejor dicho, para mañana es tarde. La fe verdadera actúa en el acto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él no dijo, bueno, cuando la situación mejore me voy a levantar. No. Dice que se levantó en el acto. La fe verdadera actúa. Dice que a ella ató el cordón de grana a la ventana. No solamente dijo con su boca que creía, sino que su creer se evidenció en cómo vivía. Amigo que estás en Cristo, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de creer en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, no solamente lo confiesas con tus labios, sino que lo confiesas en la forma en que comienzas a vivir tu vida, en el acto. Obedeció a Dios tal como Dios lo había dicho. No esperó hasta el último momento, ya no esperó hasta cuando dijeran, Israel está dando vueltas, entonces, el cordón, ¿dónde está? No, se fueron y lo colgó. Reunió a su familia, lo más seguro. Esa fe, o bueno, no, más seguro no, y reunió a su familia porque la escritura dice que se salvaron. Se reunió a su familia, dijo, vengan para acá. En otras palabras, compartió el evangelio con su familia. Hermano, la verdadera fe no se queda en palabras. Qué bonito lo que dijo. Mañana lo hago. Pero ¿por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Mañana puede ser demasiado tarde. La fe verdadera se pone en acción. Así es como actúa la fe verdadera. Y la tercera característica que encontramos en la fe de esta mujer es que la fe verdadera, mis amados, es recompensada. Ahora, cuando hablamos de esa fe verdadera, nos tenemos que preguntar, ¿qué recibe una persona que verdaderamente confía en Dios? ¿Qué recibe? Hebreos 11:6, que ya estudiamos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo no quiero que usted salga de aquí ahora pensando qué premio me va a dar Dios. Esa no es la idea. Pero tenemos que mencionarlo porque la Biblia lo dice. Rahab se acercó a Dios con fe. ¿Y qué obtuvo? ¿Cuál fue su recompensa? Ahora volvamos por un momento a la conquista de Jericó. En el capítulo 6, que mencionamos un poco la semana pasada, el pueblo rodeó a esta nación los muros por 6 días, 7 días. Al séptimo día, después de dar vueltas, gritaron al unísono. O sea, estaban todos en el mismo espíritu, no lo mencionamos la semana pasada, pero no estaban gritando 3 y los otros estaban, pero ¿qué cuento? No, estaban todos ahí a lo que están, o sea, todos estaban en lo que estaban. ¿Y qué pasó? Los muros de la ciudad se derrumban con el poder de Dios. En medio de ese acto, o en medio de ese juicio, hubo un acto de misericordia. Versículo 22 de capítulo 6 de Josué. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí, ¿a quién? A la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis.
Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Dios guardó la vida de la mujer, de su familia, cuando todo lo demás fue destruido. La ciudad de Jericó estaba ardiendo en juicio, pero esta casa que estaba marcada con el cordón de Dios, con el cordón rojo, símbolo de su fe, quedó en pie. Esto no fue simplemente coincidencia o suerte, fue un milagro de Dios. Yo creo o podemos entender que la casa de esta mujer estaba entre los muros de Jericó. Su casa estaba ahí entre los muros. Cuando los muros cayeron, la única que quedó en pie fue esa casa. ¿Por qué? Porque Dios la estaba protegiendo. Ese es el primer galardón de esta mujer: la salvación de su vida física. Ella y su familia fueron librados de total destrucción. Ahora, pero no todo quedó allí. Versículo 25 del capítulo 6. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de sus padres y todo lo que ella tenía. Mira lo que sigue diciendo. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cuál es el segundo galardón que encuentra usted allí? Está bien fácil. Hermano, está hablando no solo una salvación física, sino que una salvación ¿qué? Espiritual. Una mujer que era extranjera ahora fue recibida dentro del pueblo de Dios. Y esto simplemente es un tipo de lo que Dios siempre planeó desde el principio. No era salvar únicamente a una nación, sino que los gentiles estábamos dentro de ese pueblo, el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no tiene que ver con sangre ni linaje, sino por fe. Eso dice el apóstol, que todos los que hemos creído, linaje somos de nuestro padre Abraham, por la fe. Y aquí lo vemos. Antes estaba alejada de las promesas, como diría Pablo más adelante, no hablando de ellas sino de los gentiles, ¿no? Sin esperanza, sin Dios, pero por la fe fue hecha parte de la comunidad del Padre. Ahora el Dios de Abraham, de Moisés, de Sara, ahora también era su Dios. Oh, mi hermano, y hay una bendición más todavía tremenda para esta mujer. Quizás los que ya han leído la historia estaban esperando llegar a ese momento, pero se la voy a decir por los que no han leído. Rahab llegó a ser parte de la familia, ¿sabe de quién? De Jesús, del Mesías. En Mateo capítulo 1, donde se menciona la genealogía de Jesús, allí leemos lo siguiente: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Rub ¿a quién? A Obed. Y Obed era el papá de quién? De Isaí. Y Isaí era el papá de quién? Del rey David. ¡Qué privilegio! Una mujer que había sido marginada por la sociedad, una gentil, una ramera,
Si no sabe qué es ramera, bueno, entonces prostituta. Esperemos luego que YouTube no se ponga molesto por haber mencionado esa palabra. Fue usada o fue insertada dentro del linaje por el cual iba a venir el Salvador al mundo. Hermanos, una historia de redención hermosa. Ahora no me diga usted que porque usted hizo no sé qué pecado, ahora no tiene perdón ni salvación de Dios. Si esa mujer fue perdonada, si David fue perdonado, Moisés fue perdonado, Pedro fue perdonado por negar al mismo Señor Jesucristo, ¿por qué no puede ser perdonado usted o por qué no puedo ser perdonado yo? Pero hay una bendición más que recibió esta mujer. Hermano, y es que recibió un regalo especial que, hermano, su vida fue inmortalizada. ¿En dónde? En las Escrituras. Junto con Sara, fue una de las pocas mujeres mencionadas en este Hebreo 11, porque luego dice, el más adelante él dice que poco me faltaría para hablar de otros, ¿no? Pero por nombre propio aparece Sara y aparece Rahab en la Escritura. Santiago también lo menciona, ¿se acuerda? Vaya conmigo a Santiago capítulo 2 versículo 25. Santiago tratando de presentar su punto, donde las obras, ¿no?, cómo actúan, dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Él lo que está diciendo ahí es que ella mostró que había sido justificada, que su fe verdadera, cuando protegió a los enviados de Josué. Su fe no solamente fue real, su fe fue activa. Creyó, obedeció y actuó. Y esto no es una historia únicamente del pasado, es una historia que nos enseña algo hoy a nosotros. A los creyentes que estaban leyendo esta carta por primera vez, se les estaba animando a que no retrocedan. Nos anima a usted y a mí: no retrocedas, no dudes. Algunos de ellos estaban considerando regresar al judaísmo por miedo a la persecución. Pero aquí les presenta la historia de una mujer que puso en peligro su propia vida. ¿Sabía qué hubiera pasado si el rey se da cuenta que sí estaban allí? La matan. Una vez más, la fe verdadera no está pensando en nuestra vida, porque dice el Señor Jesucristo que el que quiere salvar su propia vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero el que la pierde por causa de Cristo, la hallará. Hermano, de la misma manera nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, en su palabra, en su provisión. Y el galardón que Él nos promete no es estar en la Biblia, no es ser del linaje de Jesús, porque ya Él nació. El galardón que Él nos promete no es pequeño, es vida eterna. En medio de las presiones, de los temores, aprendamos de esta mujer: Jesús es mejor. Sí, va a haber momentos donde tú y yo vamos a tener que ser cuestionados por nuestra fe. ¿Jesús es mejor? Ahora, aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Quizás alguno ya la está haciendo, pero tenemos que hacerla. Y es delicada, pero tengo que hacerla. Y es la siguiente: si Rahab tenía fe verdadera, ¿por qué mintió? Porque es evidente en el capítulo que ella, ¿qué hace? Miente. Ella le dijo, ya se habían ido, ¿cuándo qué? No se había, ahí estaban arriba escuchando todo lo que estaba pasando. ¿No se supone que un creyente debe vivir con integridad?
¿No se supone que como creyentes tenemos que actuar como Dios honra? Para darle la honra a Dios, que no debemos mentir. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? Se han dado muchas interpretaciones, o al menos unas 4 distintas a esto. No se las voy a mencionar. Pero creo que después de estudiar el caso de Rahab, mirar el ejemplo, lo que yo entiendo de este pasaje es que sí, ella mintió. Y sí, es pecado mentir. El pecado, la mentira siempre es pecado porque va en contra de la ley moral de Dios. No importa que usted le ponga mentira blanca, zapote, naranjadita, rosadita, azulita, celeste, no importa el color que usted le quiera. Es que es por un bien mayor. No importa si sea por un bien mayor o por un bien menor. Mentira es mentira. Uno de los mandamientos es: no hablarás falso testimonio. No debemos mentir. Esa ley de no mentir refleja el carácter de Dios, que es un Dios justo, verdadero. Así que mentir en cualquiera de sus formas siempre es una ofensa contra el Señor. Ahora, lo que voy a decir no es una justificación para el pecado, pero creo que es una realidad y creo que es lo que pasó con esta mujer. Yo creo que ella mintió porque era una recién convertida. Ella había creído en el Dios de Israel, sí, pero había muchas cosas que ella todavía no sabía. Su fe era real, yo creo que sí, pero también estaba dando sus primeros pasos. Era como un bebé en la fe. Y como muchos de nosotros al principio, como cuando somos bebés en la fe, cometemos errores, cometemos pecados, por ignorancia o por falta de madurez espiritual. Yo espero que usted entienda para dónde voy. Y si no ha entendido, pues ya le voy a explicar. Muchos de los errores o pecados que cometimos al principio de nuestra vida fueron por ignorancia, muchas cosas que no entendíamos, o por falta de madurez espiritual. Piense esto. ¿Qué hubiera pasado si Rahab hubiera estado en la misma situación, si este evento hubiera ocurrido 20 años después de ella haber sido salva? Después de haber vivido años en el tiempo, en el camino del Señor, escuchando la palabra, creciendo en el conocimiento y en su fe, ¿usted cree que ella hubiera hecho lo mismo? Lo más seguro es que no lo hubiera hecho. En ese momento lo hizo porque consideró que eso era lo correcto. Si lo hubiera hecho, hubiera mostrado que su fe hubiera sido un pecado mucho más grave por el tiempo del conocimiento que tiene la palabra. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. No lo dice el pastor Klinger, lo dice la Escritura. Si tiene años y años de conocer al Señor y está haciendo lo que no tiene que hacer, usted está pecando. Esto nos enseña algo importante, iglesia. Que aunque debatía en traerlo o no traerlo, por eso lo traje. Esto nos trae algo importante. Crecer en santidad implica crecer en el conocimiento de Dios. Y escúcheme con atención, por favor. No lea Biblia ahora porque ahorita no va a leer Biblia. Escúcheme con atención. Y creo que lo voy a poner para que no solamente lo escuche, sino que lo lea. Entre más conocemos de la palabra de Dios,
más debemos reflejar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Entre más conocemos de la palabra de Dios, más debemos reflejar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Los pecados que cometimos cuando éramos nuevos en la fe, quizás por ignorancia o quizás por costumbre, porque recién llegábamos del mundo, no deben seguir marcando nuestra vida ahora que llevamos años de conocer a Cristo. Y no quiero dar ejemplos, pero ejemplos hay una cantidad. Los pecados que cometimos cuando éramos nuevos en la fe, por ignorancia o por costumbre del mundo, no deben seguir marcando nuestra vida ahora que ya llevamos años de conocer a Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, búsqueme rápidamente la Nueva Traducción Viviente, porque es que me gusta cómo lo dice allí. A ver si alcanzo a buscarlo aquí yo entonces, a ver cuál sale más rápido, ¿es ustedes o yo? Romanos 12, aquí está, ya la tengo aquí. ¿Es esta? Sí, señor, aquí está. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitéis las costumbres de este mundo. Más bien deje que la palabra de Dios cambie tu forma de pensar. Usted que es nuevo en la fe, esto no es una justificación, ni le voy a dar una excusa. Pero Dios no espera perfección inmediata en usted, pero Dios espera un crecimiento constante. Si tienes un año de estar conociendo la palabra y estar exponiendo la palabra de Dios, hay cosas en tu vida que ya deberían haber quedado atrás. Y parte de ese crecimiento es que cosas de nuestro pasado tienen que ir quedando atrás. A medida de que vas conociendo más y más a Cristo, las costumbres del mundo ya no son tus costumbres, por muy atractivas que parezcan. Porque a medida de que crezco espiritualmente, se requiere más de mí. Entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Imagínense un niño pequeño que apenas está aprendiendo a caminar. Si se tropieza y cae, nadie lo regaña. Yo no veo a un papá regañando, ¿y por qué te caes? No, pues si está aprendiendo a caminar. Todos entendemos que está aprendiendo a caminar. Es un proceso de aprendizaje. Pero si el niño tiene 10 años y no sabe caminar y se está cayendo a toda hora, entonces no lo voy a regañar, pero me voy a preocupar. Si el niño tiene 10 años y no puede caminar, hay un problema físico en la vida de este muchacho, tengo que llevarlo al doctor. Algo no marcha bien. Así es la vida cristiana.
Cuando una persona acaba de venir a la fe a Jesucristo, hay muchas cosas que no entiende, hay muchas cosas que quizás él seguirá practicando porque está acostumbrado o está acostumbrada a hacerlas, o porque él considera que son normales, porque lleva toda la vida haciéndolo. Pero cuando Dios le da su palabra y empieza a ser confrontado por su palabra, a los 2, 3, 4, 5 años, esas mismas cosas del pasado no pueden seguir siéndolas. No puede decir, es que todavía no puedo dejarlos. Pero si todavía no puedes dejarlo después de 5 años y sigues en la misma cuestión, es que posiblemente no lo puedes dejar porque todavía tú no has salido del mundo. Como hablamos en Apocalipsis, de pronto estás en el atrio de afuera, en el patio de afuera. O sea, estás con la iglesia visible, pero no eres parte de la iglesia invisible. O usando un término más conocido, popular, más conocido en la escritura, porque de pronto no ha leído ese pasaje, de pronto simplemente eres cizaña. Esto es lo que enseña Hebreos 5, del 12 al 14, donde el autor reprende a sus hermanos, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros, hay que todavía estar con paños de agua tibia contigo. ¿Pero por qué? Tenéis necesidad de que te den leche, dice el autor, y no alimento sólido. Lo normal en la vida cristiana es que uno crezca. Y es triste ver personas que a pesar de que pasan años y años en la iglesia, todavía viven como si recién hubieran llegado a los pies de Jesucristo. Y lo peor de todo es que no se puede decir nada. Es triste. El cristiano verdadero o la fe verdadera, escúcheme, comienza con inmadurez, pero esta va avanzando poco a poco. Porque el mismo espíritu que lo salvó lo va llevando a la madurez, a la perfección. Es un proceso y cada día lo va perfeccionando más y más a los pies de Cristo, a la semejanza de Cristo. Perdóname, pero si no estás creciendo, tienes que examinar tu vida. Tienes que examinar tu vida. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Déjeme decirle algo rápidamente. No, no tenemos que llenarnos de gratitud y salvación por la gran salvación que Dios nos ha dado. La salvación no fue un accidente. Es parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Él lo ordenó. Él colocó a Rabá en el lugar indicado, en un tiempo específico. Le permitió que viviera allí sobre ese muro, en ese lugar. Llevó a los espías a ese lugar. Pero sobre todo fue Dios quien abrió el corazón de esta mujer. Fue Dios el que lo abrió. De la misma manera como abrió el corazón de Lidia. ¿Recuerdan allá en Hechos capítulo 16, versículo 14? Dios abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de esta mujer. Dios utilizó todo lo que estaba pasando para doblegar el corazón, la dureza de ese corazón. Le era necesario. Así como al Señor Jesús le fue necesario pasar por Samaria para salvar a esta mujer samaritana. Dios quería salvar a esta mujer, le fue necesario enviar lo que tenía que enviar, que ella estuviera allí. Lo mismo aplica para nosotros. ¿Merecía esta mujer la salvación? No. Era pagana, era idólatra. Pero tú y yo tampoco merecíamos la salvación. El apóstol Pablo dice que por naturaleza éramos hijos de desobediencia, igual que los demás, Efesios 2:3. Pero Dios en su misericordia nos salvó. A Rahab no la salvó el cordón rojo. Era una señal exterior. Fue un símbolo mayor de salvación. ¿Un símbolo de qué?
de la sangre preciosa de Jesucristo que iba a ser derramada. Jesucristo vino a este mundo. Y solamente en Él hay salvación, estimado amigo que estás en Cristo. Solo en Jesús hay salvación. No es en la iglesia del Calvario. La iglesia del Calvario no salva a nadie. O la iglesia Tres Cruces no salva a nadie. O la iglesia, nombre como el nombre que le quieras poner, no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Poner su fe en Jesucristo, en su sacrificio, donde Él derramó la cruz del Calvario, donde Él dijo es consumado es allí. Ese es el pacto que Él hizo. Ahora por su gracia, Dios, como le fue para Abraham, para Isaac, para Jacob y para Rahab, en su gracia también nos salva a nosotros. Ahora, ¿no merece Él toda nuestra gratitud? Y lo segundo que vemos aquí es que nuestra salvación, estimado hermano, tiene un propósito. Dios no nos salva para que sigamos viviendo como vivíamos antes, perdóneme. Dios no nos salva, perdóneme por lo que le voy a decir, para que nos parezcamos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo tiene que identificarnos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, estamos aquí en Dothan, pero no somos de Dothan. Y no porque seamos de otro país, sino porque nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía no es de aquí. No podemos ser igual que el mundo. Dios nos salvó para ser diferentes. Una canción que nosotros cantamos, o en la televisión salía en mi país. Yo creo que en la de ustedes tiene que ser, porque me imagino, tiene que ser mejor que decía, uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. Adivina cuál de estos es diferente. Ya me olvidó. ¿Algunos la han escuchado? Ah, no, ¿a poco solamente es colombiana esa cancioncita? No puede ser. Eso sí, se les abrieron los ojos así, ay, qué bonito. Lo recordé la infancia ya a los hermanos del medio siglo. Hermano, ellos tienen que notar que somos diferentes. Dios nos salvó para ser diferentes. No podemos ser igual. La salvación no solo es perdón de pecados. La salvación es un mensaje que transforma todo mi existir. Mi forma de pensar, mi forma de actuar. Si había cosas que yo antes no hacía porque me parecían locura, ahora que estoy en Cristo digo, las tengo que hacer porque la salvación transforma mi vida. Y más ahora, los hispanos que conocemos de Jesucristo, es ahora un momento donde tenemos que mostrar la diferencia que hay entre nosotros y el mundo. Porque los que están sin Cristo del mundo están tan asustados como quizás estamos usted y yo. O quizás estamos más asustados nosotros. Pero ellos tienen que ver la diferencia. Ellos tienen que, cuando se acerquen a usted a hablar sobre el tema, ¿cómo lo ven a usted? ¿Aplaudiendo con las rodillas? ¿O lo ven a usted como esta es la oportunidad así de grande como el estado de Texas que Dios me ha dado para compartir el evangelio con esta persona? Pero si estamos igual que ellos, no estamos siendo diferentes. Antes vivíamos como los otros gentiles. Pero ahora tenemos una razón diferente por vivir. Cargamos la cruz de Cristo. Seguimos a Jesucristo. Esto me recuerda a lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, enseñando esto, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Tenemos que ser diferentes. Alguien tiene que decir, esa gente es diferente. Ese hombre ya piensa diferente, esa mujer ya piensa diferente, ya actúa diferente. Ya hace las cosas diferente, algo le ha pasado. Dime, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. ¿Por qué no tienes temor? O si tienes temor, ¿por qué actúa de esa manera?
porque puede que lo tengamos. Pero cuando actuamos y hablamos con la seguridad de aquel que nos salvó. Podemos decir, como dijo Samuel, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero no quiero irme o no quiero cerrar esta mañana sin decirte algo a ti que estás sin Cristo, estimado amigo, en esta mañana. O aquel que has escuchado constantemente estas predicaciones y todavía no llegas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Este pasaje que leímos dice, por la fe Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso significa de que esta mujer no fue destruida por el resto, como el resto de los habitantes de Jericó. ¿Por qué no fue destruida? ¿Sabes por qué, estimado amigo? Ya te lo he dicho, pero hoy lo digo más específicamente, porque creyó en Dios. Porque confió en el único Dios verdadero. Todos los demás, todos los demás escucharon lo mismo que ella escuchó. Que Dios había salvado, había sacado a este pueblo y que Dios había entregado a Jericó al pueblo de Israel. Sabían que se acercaba el juicio, pero rehusaron creer. Rechazaron. Amigo, yo te he dicho en varias ocasiones, o el Evangelio dice, el juicio de Dios se acerca. No lo rechaces. El autor de Hebreos usa la palabra desobedientes. Y es la misma palabra que aparece en Juan 3:36, aunque la Reina Valera no lo traduce, pero la Biblia de las Américas sí lo traduce. Mira lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Estimado amigo, rechazar o no creer en Cristo es desobedecer a Dios. Es rebelarse contra el único camino que provee salvación. Yo te pregunto, ¿qué hay de ti? Hoy una vez más has escuchado la verdad del Evangelio. Has escuchado que hay una sola manera de salvación de salvación del juicio de Dios, creyendo en Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Ella fue salvada porque agarró este cordón rojo y lo puso allí, que era símbolo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Dios manda a los hombres, en Hechos 17, y en todo lugar a que se arrepientan. Es el mandato de Dios. ¿Cuánto tiempo le dio a Jericó o a estas naciones para que se arrepintieran? A los amorreos, 400 años. ¿Cuántos años te ha dado a ti? ¿Cuántos años tienes? 10, 15, 20, 30, 40, 70. ¿Vas a seguir rechazando el llamado de Dios a la salvación? Amigos, si persistes en tu incredulidad, si sigues con tu corazón endurecido, si sigues ignorando el mensaje de salvación, vas a perecer, no físicamente, porque todos vamos a morir o perecer físicamente, vas a perecer espiritualmente. No solo por un tiempo, sino por la eternidad. Por eso te digo, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Jesucristo. Confiésalo, pídele perdón, pídele fe, pídele arrepentimiento. Mañana puede ser demasiado tarde. Hazlo hoy. Y tú que posiblemente crees que eres creyente, pero en tu vida no hay actos, no hay acciones que evidencian tu fe, examina tu vida. Porque hoy también puede ser el día de salvación para ti. Cristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Te dejo con esta pregunta. ¿Qué harás con este mensaje? Si eres salvo, si eres ya salvo, ¿qué harás con este mensaje? Y si tú no eres salvo, también te pregunto, ¿qué harás con este mensaje? Vamos a orar. Ponga sobre sus pies.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque es el único medio por el cual son perdonados los pecados. No hay otro camino. Él es el único intermediario entre los hombres y Dios. Te damos gracias por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, porque aún en esta historia, Señor, podemos ver tu obra de salvación. Señor, llévanos cada día a poder creer en ti. Señor, y que el creer o lo que decimos que hemos creído pueda ser identificado en las cosas que hacemos por ti. Señor, yo oro por aquellos que quizás están dando sus primeros pasos en la fe. Quizás hay pecados o prácticas que ellos todavía hacen. Señor, porque son nuevos en la fe y desconocen muchas de tus verdades. Mi oración es para que ellos puedan cada día ir creciendo más y más en ti. Señor, y que no vayan a usar esto como una excusa para seguir practicando pecados. Señor, yo oro por aquellos que tienen muchos más años de estar expuestos a tu palabra, pero siguen esa misma práctica de pecado de hace años. Señor, yo oro para que tú puedas hablar a sus vidas de manera especial, como solo tú lo sabes hacer, que tú los confrontes con tu palabra y los lleves a un examen verdadero y minucioso de sus vidas. Señor, aquellos que están firmes en su fe, yo oro para que cada día, Señor, como dice el apóstol Pablo, el que cree que esté firme, mire que no caiga, que nos mantengamos firmes en ti para seguir caminando en esa fe verdadera. Señor, rogamos por aquellos que hoy escucharon tu palabra que no te conocen, para que si creyeron en ti, Señor, de hoy en adelante su vida pueda ser verdadera, transformada y que se pueda evidenciar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano?